Mi ex me robó cerca de 90.000 euros que ahorré durante 9 años, y cuando la llevé a juicio, perdí por falta de pruebas, pero ella no sabía que yo tenía mi plan. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Mentira. El dinero compra estabilidad, seguridad, la tranquilidad de saber que si algo malo pasa, tienes un colchón para amortiguar la caída. El dinero compra libertad. Y mi libertad me la arrebataron en un abrir y cerrar de ojos. 9 años. 9 años ahorrando cada centavo, sacrificando salidas, viajes, lujos. 9 años trabajando horas extra, haciendo sacrificios, con la idea de construir un futuro sólido. Todo con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que lo hacía por nosotros. Porque en ese entonces, todavía creía en nosotros. Mi ex y yo estuvimos juntos casi una década. 10 años de relación en los que, según yo, construimos algo inquebrantable. Planes de futuro, una casa, estabilidad. Todo lo que una pareja podría desear. Nunca fui un hombre que derrochara. Me gustaba la idea de invertir a futuro, de construir algo sólido. Y cuando por fin alcancé la cifra soñada, 90.000 euros, supe que era momento de dar el siguiente paso. Le había hablado sobre comprar nuestra casa. Hacer algo propio, algo estable. Ella sonreía, me abrazaba y decía que estaba orgullosa de mí. No sabía que, en su cabeza, ya había otro plan. Un plan en el que yo no existía. El día que descubrí que mi cuenta bancaria estaba vacía fue el día en que mi mundo se desmoronó. Recuerdo que abrí la aplicación del banco sin pensarlo mucho, con la intención de revisar un movimiento. Y ahí estaba. Saldo, 0 euros. Parpadeé. Cerré y volví a abrir la app. Nada cambió. Entré en pánico. Llamé al banco, exigiendo respuestas, pero lo que me dijeron me dejó aún más helado. El dinero había sido transferido desde mi cuenta, con mi autorización. Autorización que jamás di. ¿Y el nombre de la cuenta de destino? El de mi ex. Mi corazón se detuvo. No podía ser. No quería que fuera cierto. Pero todas las pruebas estaban ahí. Fui corriendo a nuestra casa, esperando, rogando, que hubiera alguna explicación. Pero cuando llegué, ella ya no estaba. Solo me dejó una nota fría y seca. Lo siento, pero ya no quiero estar contigo. Es mejor así. 9 años. 9 años al carajo en una sola frase. Cuando llevé el caso a juicio, todavía tenía algo de fe en la justicia. Pensé que, con todas las pruebas en mi contra, sería cuestión de tiempo para recuperarlo todo. Me equivoqué. El juez dictaminó que no había suficientes pruebas. ¿Qué si había sido mi cuenta? Sí. ¿Qué si la transacción se había hecho con mi autorización? Supuestamente. Según la ley, no había manera de demostrar que fui engañado y no fui yo quien hizo la transacción voluntariamente. No solo perdí el juicio. Ella me demandó por daños emocionales y tuve que pagarle 55.000 euros adicionales. La justicia no solo me abandonó. Me pisoteó. Me quedé sin ahorros. Me quedé sin nada. Sin dinero y con una deuda, me vi obligado a vender mi casa. Tuve que pedir un préstamo enorme al banco para cubrir los costos legales y la indemnización. Pasé de tener una vida estable y un futuro asegurado, a no tener ni dónde dormir. Un amigo me ofreció quedarme en su casa, y lo acepté sin dudarlo. Me sentí como un fracaso. Como si mi vida se hubiera reducido a cenizas en cuestión de meses. Pero en medio de toda esa desesperación, en medio de la humillación de haberlo perdido todo, apareció una oportunidad. Un abogado diferente. Un hombre que no solo creyó en mi historia, sino que estaba dispuesto a demostrar que mi ex me había jodido la vida a propósito. Y esa sola idea fue suficiente para que la rabia que tenía dentro despertara. Si la justicia no había funcionado la primera vez, entonces me encargaría de que esta vez, ella fuera la que lo perdiera todo. Cuando perdí el juicio, no solo me quedé sin dinero. Me quedé sin fe en el sistema. Porque, ¿qué sentido tenía todo esto? Yo había trabajado duro durante años, había hecho todo bien, había confiado en la persona equivocada, y al final, terminé siendo yo el castigado. Pero entonces apareció él. Mi nuevo abogado. Un amigo me lo recomendó después de ver el desastre en el que me encontraba. Me dijo que era bueno, que tenía experiencia en casos difíciles y que si alguien podía ayudarme, era él. Honestamente, no tenía muchas esperanzas. Pero desde el primer día, supe que algo había cambiado. En nuestra primera reunión, el abogado se recostó en su silla, me miró con una expresión tranquila y dijo: si te robó, encontraremos la manera de probarlo.
No fueron palabras vacías. En menos de un día, ya tenía un plan. Primero, rastrear la cuenta a la que se había enviado el dinero. Si había alguna irregularidad, lo sabríamos. Segundo, verificar si en el momento de la transacción yo realmente estaba en el país. Tercero, buscar cualquier indicio de que mi ex había actuado con premeditación. Yo solo podía mirar. Porque en menos de 24 horas, este hombre ya había hecho más que mi primer equipo de abogados en meses. Y lo que encontramos lo cambió todo. Hubo un movimiento bancario el 29 de junio. Era una transferencia a mi nombre. Yo nunca la hice. Y lo más importante, yo ni siquiera estaba en el país ese día. Bingo. Con esa sola pieza de información, el caso daba un giro completo. Porque si yo podía demostrar que no podía haber hecho esa transacción, significaba que alguien más la hizo por mí. Y cuando rastreamos la cuenta que recibió el dinero, el nombre que apareció fue el de mi exnovia. De repente, lo que antes era un caso imposible ahora tenía pruebas contundentes. Falsificación de identidad. Uso fraudulento de fondos. Robo directo. Por primera vez en mucho tiempo, tuve una pizca de esperanza. Estaba listo para ir a juicio de nuevo. Pero entonces descubrí algo que me hizo hervir la sangre. En los últimos meses, mi ex había usado el dinero que me robó para comprar mi propia casa. La misma casa que yo tuve que vender para pagarle a ella después del juicio. Ahí estaba. Disfrutando de mi esfuerzo, de mis sacrificios, de cada centavo que yo había trabajado durante 9 años. Fue en ese momento cuando mi rabia superó todo límite. Porque el sistema la había dejado salirse con la suya. Pero yo no lo haría. Ella me arruinó la vida. Era hora de devolverle el favor. Hay un punto en el que el dolor deja de doler. Cuando te rompen tantas veces, cuando pierdes tanto que ya no queda nada más por perder, lo único que queda es la rabia. Y yo estaba lleno de ella. Mi ex no solo me había robado 90.000 euros. No solo había destruido 9 años de sacrificios. No solo me había hecho perder un juicio y endeudarme hasta el cuello. No. Ella había comprado mi propia casa. La misma casa que yo tuve que vender para pagarle después de perder el juicio. Ahí estaba, disfrutando de la vida que yo construí, durmiendo en las habitaciones que yo soñé, caminando sobre los suelos que yo pagué. Y eso no lo iba a dejar pasar. El sistema me falló una vez. Pero esta vez, haría justicia con mis propias manos. Lo primero que hice fue pensar en que le dolería más. Si yo quería destruirla, no bastaba con solo recuperar mi dinero. Ella tenía que caer por completo. Fue entonces cuando recordé algo importante. En esa casa, había una caja fuerte que nunca le mencioné. Un pequeño compartimiento oculto en el baño, detrás del armario. Un lugar al que nadie más que yo había tenido acceso. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. Paso 1, conseguir lo necesario. A través de un amigo con contactos en el lado oscuro de la ciudad, conseguí drogas por valor de 4.000 euros. No me importaba qué era. No planeaba usarlo, solo necesitaba que existiera. Paso 2, encontrar a la persona indicada. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que pudiera entrar en la casa sin levantar sospechas. Un amigo mío, al enterarse de lo que pasó, se ofreció voluntariamente. Sabía dónde estaba la caja fuerte. Sabía cómo abrirla. El código era 0000. Nunca lo cambié. Esa misma noche, mi amigo entró a la casa cuando mi ex no estaba y guardó las drogas dentro de la caja fuerte. El primer paso estaba hecho. Ahora, solo faltaba la trampa final. Paso 3, hacer la denuncia. No podía ser yo. Si la policía sabía que tenía motivos personales, podrían sospechar. Así que hice que mi amigo fuera quien la denunciara de forma anónima. Denunció que en esa casa había sustancias ilegales escondidas y que debían hacer un registro. No pasó de inmediato. La policía tardó aproximadamente una semana en obtener una orden de registro. Pero cuando finalmente entraron a la casa, fue solo cuestión de tiempo. Las primeras 2 horas no encontraron nada. Mi ex probablemente pensó que se trataba de un error. Que, una vez que la policía se fuera, ella podría volver a su vida tranquila. Pero entonces, un pequeño descuido arruinó todo. Cuando mi amigo dejó la caja fuerte, olvidó cerrar bien la tapa. Uno de los policías revisó el baño y vio la grieta en la pared. Y cuando abrieron la caja, ahí estaba. Drogas por valor de 4.000 euros. Suficiente para una multa de 5.000 euros y 12 años de prisión. Pero yo aún no había terminado. Este solo era el primer golpe. Aún faltaba el juicio.
Aún faltaba destruirla por completo. No me hizo falta ver su cara cuando la policía encontró la caja fuerte. No me hizo falta escuchar sus súplicas o sus gritos de desesperación cuando la esposaron y la metieron en la patrulla. Solo sabía una cosa, había empezado su caída. Pero esto no se trataba solo de verla ir a prisión. Todavía tenía que recuperar lo que me robó. Todavía tenía que demostrar que yo tenía razón desde el principio. Todavía tenía que verla perderlo todo. Y esta vez, la justicia no iba a fallarme. Después de que mi ex fuera arrestada por posesión de drogas, las cosas se pusieron interesantes. No podía declararse inocente. No podía decir que las drogas no eran suyas porque estaban en su casa, en una caja fuerte escondida en el baño. Eso significaba que su primera prioridad sería salir bajo fianza. Pero ahí es donde mi abogado entró en acción. Él ya había preparado una orden para congelar todos sus bienes en cuanto se iniciara el proceso judicial. ¿La razón? Ella tenía otro juicio pendiente, el mío. Y esta vez, yo tenía algo que no tuve antes, pruebas irrefutables. Mi abogado trabajó día y noche para asegurarse de que nada pudiera salir mal. Cuando me senté con él en su oficina, me mostró cada uno de los documentos que teníamos. Esta vez, no va a escapar, dijo con una confianza absoluta. La ley es fría, pero si la sabes manejar, puedes hacer que te escuche. Las pruebas que lo cambiaron todo. La clave de todo era el 29 de junio. Ese fue el día en que mi cuenta bancaria se vació. Ese fue el día en que mi ex me robó 90.000 euros. Pero, gracias al trabajo de mi abogado, encontramos dos pruebas que destruían toda su defensa. Prueba 1, yo no estaba en el país. Un documento oficial de inmigración mostraba que ese día yo no estaba en territorio nacional. Eso significaba que alguien más tuvo que haber hecho la transacción en mi nombre. Y si alguien más la hizo, fue un fraude. Prueba 2, el destino del dinero. Tardamos semanas en rastrear la cuenta que recibió la transferencia, pero cuando encontramos el nombre del titular, era el de mi ex. Se acabó. No había excusas. No había manera de fingir inocencia. El dinero fue directamente a su cuenta personal. Eso, por sí solo, ya la ponía en una situación de robo y suplantación de identidad. Pero no íbamos a detenernos ahí. La demanda por daños y perjuicios. El objetivo no era solo recuperar los 90.000 euros. Mi abogado fue más allá. Si ella había conseguido que yo le pagara 55.000 euros por daños emocionales, ahora yo exigiría lo mismo y el doble. Nuestra demanda incluía 90.000 euros, el dinero robado. La casa, comprada con mi dinero. Daños emocionales, lo mismo que ella me hizo pagar a mí. Compensación por deudas, porque gracias a ella, tuve que vender mi casa y endeudarme. Total, más de 140.000 euros. Su vida estaba a punto de derrumbarse. Y yo no iba a sentir ni una pizca de remordimiento. El día del juicio. Cuando entré a la sala del tribunal, sentí una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Poder. La última vez que estuve en ese lugar, me trataron como un mentiroso. Me hicieron sentir como si fuera yo el que estuviera intentando robarle algo a ella. Pero esta vez, yo tenía la verdad de mi lado. Y ella lo sabía. Mi ex estaba sentada al otro lado de la sala, con una expresión completamente diferente a la de nuestro primer juicio. Se veía pálida. No había rastro de la mujer confiada que me había destruido antes. Cuando el juez comenzó a revisar las pruebas, supe que esto no iba a tomar mucho tiempo. Cada documento, cada testimonio, cada prueba era una bala directa a su defensa. Y cuando llegó el momento de ver las imágenes de la transferencia bancaria, la expresión en su rostro cambió por completo. No pudo disimularlo. No pudo fingir. Se dio cuenta de que esta vez, no había salida. El veredicto. Cuando el juez pronunció la sentencia, el silencio en la sala era absoluto. 12 años de prisión por posesión de drogas. 5 años adicionales por robo y falso testimonio. 17 años en total. Sin dinero. Sin casa. Sin futuro. Vi su rostro mientras lo escuchaba. Vi cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Y en ese momento, supe que la justicia había sido servida. No la justicia ciega del sistema, que la dejó salirse con la suya la primera vez. No. Esta era mi justicia. El momento en que la jueza terminó de leer la sentencia, todo en la sala pareció detenerse. Un silencio pesado, absoluto, cubrió el ambiente. Podía escuchar mi propia respiración, sentir el pulso acelerado en mis sienes. Había esperado este momento durante meses.
Había imaginado 1000 veces cómo se sentiría verla finalmente pagar por lo que me hizo. Pero nada pudo haberme preparado para la realidad. Ella estaba sentada, con la mirada clavada en el suelo, los labios temblorosos. Su piel, antes radiante, ahora se veía pálida, sin vida. Sus ojos, que antes brillaban con la arrogancia de alguien que creía que jamás enfrentaría consecuencias, ahora estaban vacíos, perdidos en el horror de su propio destino. 17 años. 12 por posesión de drogas. 5 más por robo y falso testimonio. Nada de lo que dijera podía cambiarlo. No podía apelar. No podía huir. No podía comprar su salida. Su vida, la que construyó sobre los restos de la mía, acababa de derrumbarse en cuestión de minutos. Cuando la jueza dio por finalizada la sesión, me quedé sentado en mi lugar. Sabía que la policía la escoltaría fuera de la sala, sabía que no volvería a verla en mucho tiempo, tal vez nunca más. Pero no me moví. Quería ver cada segundo. Ella levantó la mirada por un momento. Nuestros ojos se encontraron. No había enojo. No había odio. Solo miedo. Un miedo profundo, paralizante, como si apenas ahora estuviera comprendiendo lo que acababa de pasar. Los guardias la levantaron y la esposaron. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus labios se movieron, quiso decir algo, pero ni una sola palabra salió de su boca. Solo la arrastraron fuera de la sala, lejos, hacia un destino del que no podría escapar. Cuando finalmente desapareció por la puerta, respiré hondo. Era la primera vez, en mucho tiempo, que el aire no me pesaba en los pulmones. Salí del tribunal con la cabeza en alto. Mi abogado me felicitó, me dio la mano con una sonrisa de satisfacción. Sabía que había hecho un trabajo impecable. Yo también lo sabía. La batalla había terminado. Recuperé mi casa. Recuperé mi dinero. Me pagaron por cada centavo que me robaron y más. Pero lo más importante, recuperé mi paz. No sentí culpa. No sentí remordimiento. No me importó lo que la gente dijera. Ella destruyó mi vida. Yo solo me aseguré de que nunca volviera a hacerle lo mismo a nadie más. Después del juicio, la sensación de vacío fue inevitable. Había pasado tanto tiempo consumido por la rabia, la frustración y la necesidad de venganza, que cuando finalmente la vi pagar por lo que hizo, me di cuenta de algo, ya no tenía nada más por lo que pelear. Recuperé mi dinero, recuperé mi casa, recuperé mi dignidad. Pero no podía recuperar los 9 años que me había robado. El tiempo perdido, las noches sin dormir, las oportunidades que dejé pasar porque creía que estaba construyendo un futuro con alguien que solo esperaba el momento perfecto para apuñalarme por la espalda. Cuando volví a casa, la misma casa que ella había comprado con mi dinero, me quedé parado en la entrada por varios minutos. No podía evitar pensar en todo lo que había pasado en ese lugar. Las discusiones, las promesas vacías, la sensación de seguridad que una vez tuve. Nada de eso quedaba. Abrí la puerta, entré y recorrí cada habitación con la mirada. Todo estaba igual, pero se sentía completamente diferente. La cocina, donde solíamos compartir cenas en las que hablábamos de sueños y planes que nunca se cumplirían. El sofá, donde una vez me senté junto a ella creyendo que todo estaba bien. Las paredes, que alguna vez resonaron con risas que ahora parecían ecos de una vida que ya no existía. Todo me resultaba familiar, al mismo tiempo, completamente ajeno. Me dirigí al baño y abrí la puerta del armario. Ahí estaba. La caja fuerte. Un simple rectángulo de metal empotrado en la pared, testigo silencioso de la venganza que había llevado a cabo. Me quedé observándola, recordando cómo una simple combinación de 4 ceros fue suficiente para sellar su destino. Tan fácil. Tan simple. Y sin embargo, tan efectivo. No sentí culpa. No me arrepentí. Ella me habría dejado en la calle sin pensarlo 2 veces. Yo simplemente fui más inteligente. La justicia había fallado la primera vez, pero yo no. Me serví un vaso de whisky, el hielo tintineó en el cristal y el líquido ámbar reflejó la tenue luz de la lámpara. Me senté en el sofá y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en años, el futuro no me daba miedo. No tenía que preocuparme por demandas, por deudas, por alguien tratando de manipularme o aprovecharse de mí. Estaba en paz. No porque la hubiera destruido.
sino porque finalmente me había liberado de ella. Porque al final, no se trataba solo de recuperar el dinero o la casa. Se trataba de recuperar el control de mi vida. Me quedé sentado, mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad. No sabía exactamente qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me preocupaba. Porque ahora, el único dueño de mi destino era yo.